Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta serie de videos donde recomiendo películas por géneros cinematográficos a la vez que aprendemos un poco del mismo. Y hoy tenemos mi género favorito, que es, sí señores, el terror. Así que quédate, que aquí te voy a explicar un poco de qué se trata el género y te voy a dar algunos referentes interesantes. Comenzamos. El terror. Y aquí hemos llegado a uno de mis géneros favoritos, como decía al comienzo del video, que pertenece al cine de género, o también se lo suele agrupar dentro de lo que en la jerga se conoce como cine de género fantástico. Decir cine de género o cine de género fantástico es prácticamente lo mismo. Abarca géneros como la ciencia ficción, la fantasía, el suspenso, el terror y todo lo derivado de estos géneros que trascienden el imaginario o rompen con las normas convencionales del cine más realista, si se quiere. Y entonces, ¿qué es el terror? Bueno, es justamente ese género que está para hacerte pasar un mal rato. Por eso su misión es generar principalmente miedo. ¿Y qué tipo de miedo? Bueno, todos los que te puedas imaginar. Es por esto que a partir de que el miedo se puede generar de diferentes maneras, es que existen también varios subgéneros del terror, que más adelante los vamos a ir viendo, al menos los más importantes. Pero a grosso modo el miedo puede venir de algo real, o sea que pertenece a lo conocido, que a su vez puede ser algo interno, por ejemplo lo que refiere al terror psicológico que nos perturbe la mente, o externo desde un asesino, un virus o cualquier catástrofe, miedo al avance tecnológico, miedo a un psicópata y así infinidad de miedos donde la fuente es externa. Pero como decía, dentro del mundo conocible, como más cercano a lo probablemente real. Y después está el miedo a lo desconocido, que aquí entran todas esas películas donde lo sobrenatural o extraordinario se hace presente. No sé, por ejemplo, películas paranormales, todo lo que es brujería, exorcismos, conjuros, ritos, fantasmas, posesiones, maldiciones, es decir, cosas que si bien son desconocidas o que pertenecen a un mundo esotérico u oculto, tienen también un grado de conexión con nuestro mundo. Y por el otro está ese terror a lo desconocido, pero que ya su origen puede extenderse más allá de nuestro propio mundo. Es ese terror más fantasioso. Y aquí entran películas como por ejemplo aquellas que tratan sobre extraterrestres, seres de otros planetas, monstruos, criaturas, e incluso puede entrar en juego ese miedo que excede aún más la barrera, no solo los confines de nuestro propio mundo, sino que de la comprensión humana. Esto, bueno, evidentemente remite a un gran autor como es Lovecraft con su terror cósmico, y que hay varias películas que indagan en este tipo de horror. Entonces, para cerrar un poco, el terror busca generar una reacción visceral en el público, activando el factor del miedo, el horror, la ansiedad y la tensión. Además de provocar unos buenos sustos, angustia y preocupación, este género funciona como un reflejo de los temores colectivos de la sociedad en diferentes épocas. Temas como la represión, el avance tecnológico, la decadencia moral, la muerte o los peligros desconocidos o sobrenaturales son recurrentes en este tipo de cine. También puede funcionar como un catalizador emocional para el espectador, permitiéndole enfrentar miedos en un entorno seguro, o por el simple hecho de experimentar el pánico a través de lo que está más allá de nuestro entendimiento. El público, bueno, hubo un momento, yo diría bastante largo, en que el género de terror convocaba a un público bastante acotado, y además este género tiene varios subgéneros que reducen aún más la brecha del público. Lo lleva a más a un público de nicho. Por ejemplo, el cine gore, que más adelante en otro video lo vamos a ver, tiene un público más chico que el cine de terror tradicional, y así con cada subgénero. Hoy en día el terror ha logrado abarcar y atraer nuevas miradas. De hecho, el terror siempre fue un género bastante bastardeado en la industria. Incluso es muy reciente que películas de género de terror y horror ya estén compitiendo en los Oscar, algo impensado hace unos años atrás, porque siempre se lo consideró un género menor, extraño, solo para locos. Hoy lo cierto es que con el correr de los años gana más adeptos y más directores se vuelcan por este tipo de cine.
y ni que hablar los directores independientes que se aventuran en nuevos relatos. Así que el terror está cada vez más abarcando un público bastante heterogéneo, amantes del cine fantástico o un público más normal si se quiere, pero que le entra la curiosidad por ver y conocer la variedad de leyendas e historias desde este género. Y hablando de variedad de relatos, abro un paréntesis porque si te gusta realmente todo el cine de género fantástico, tengo un Instagram en el que difundo este tipo de cine, pero con la diferencia que hago hincapié en el cine de género latinoamericano o hispanohablante, porque siempre que hablamos de terror, nuestra mirada apunta al terror de Estados Unidos principalmente, pero en Latinoamérica este género está creciendo cada vez más, y realmente hay muy buenas películas, con temáticas interesantes, pero que claramente son opacadas por el cine mainstream, o que no tienen buena promoción o publicidad, y muchas se pierden o quedan en el camino. Así que si te interesa, podés seguir el Instagram llamado Culto Latino, para que te enteres de toda la riqueza que hay en el cine latinoamericano y cómo va creciendo poco a poco. Seguimos ya para finalizar este video con los recursos que utiliza el género de terror, que acá vamos a nombrar aquellos recursos más generales y tradicionales, porque en otros videos vamos a ahondar en cada subgénero en particular que conlleva algunas diferencias en cuanto a estilo y recursos. Pero en toda película de terror se usa muchos aspectos como los siguientes. Bueno, primero evidentemente una historia escalofriante, es decir, un guión que nos sumerja en un relato que nos haga sentir miedo, con personajes con buenos matices, intrigantes, situaciones misteriosas, extrañas o terroríficas, y una amenaza que sea inquietante, que nos haga realmente sentir ese pavor en las venas. Segundo, bueno, todo este relato por supuesto hay que llevarlo de forma prominente a través de una buena dirección. Acá entra en juego la puesta en escena del director. Cuanto más original sea la puesta de cámara, movimientos y encuadres, más calidad y más énfasis le dará al dramatismo, al igual que la dirección de actores, ya que las actuaciones son también muy importantes. Entre los recursos más usados son, bueno, una cámara con movimientos siempre bastante lentos, a modo de travelings, de acercamientos o alejamientos, que no solo describen el lugar, sino que también se usa mucho para generar tensión, un acercamiento a una puerta, pasando por un pasillo, etc. También se usa mucho el fuera de campo, el terror muchas veces nace de lo que no podemos ver, por eso en este sentido los encuadres muchas veces están planificados de tal forma que nos crea más pánico porque no sabemos lo que hay al lado de algo, o detrás de una puerta, detrás de una ventana, lo que fuera. Entonces el fuera de campo es un recurso muy indispensable en el cine de terror. Los ángulos de cámara también aumentan la sensación de ese terror, se usan muchos ángulos que deforman las perspectivas o las que las acentúen. El plano aberrante, por ejemplo, en donde la cámara se ve como torcida o inclinada, lo que hace que los espacios se transformen en espacios más siniestros o enigmáticos. Bueno, picados y contrapicados, lentes gran angulares, bueno, todo al servicio de obviamente aumentar ese clima opresivo o de inminente terror. Después no podemos dejar de lado la fotografía, crucial. La oscuridad suele imperar en el cine de terror, por eso siempre vamos a ver una fotografía que trabaja en el juego de sombras, de luces frías o mezcladas entre cálido y frío, pero en donde prevalece la penumbra. La iluminación es clave también para ocultar algo, por ejemplo un personaje terrorífico o un monstruo en donde apenas lo vemos, evidentemente nos genera más miedo. Otro apartado es el campo sonoro. El sonido también es indispensable, ya que a través de él también se pueden crear climas bastante perturbadores, desde ruidos extraños que nos sugieren cosas terribles que pueden estar a punto de pasar, hasta la banda sonora, donde la música resalta la sensación de espanto y todo esto colabora con la atmósfera de la trama. Los ruidos pueden servir también para denotar algo que no podemos ver, pero que está cerca, no sé, el ruido de una criatura, una puerta que se abre, etc. Y bueno, también se ha transformado en un cliché, pero que a veces, usándolo de buena manera y sin abusar tanto, tenemos el famoso jumpscare, ese golpe repentino sonoro que se sincroniza también con el golpe visual. Y todo esto con un volumen que pasa del silencio total al estallido sonoro, lo cual obviamente nos asusta. Los silencios de por sí también son un recurso muy usado. Cabe aclarar que el miedo y el susto son dos condimentos del terror, pero no son lo mismo para crear pánico. ¿Por qué?
Bueno, porque una buena película de terror es aquella que se apoya en el miedo y no se trate todo de sustos. ¿Cuál es la diferencia? Es que el miedo es algo climático, atmosférico, se va gestando progresivamente a través de los recursos propios del lenguaje, lo cual nos resulta aterrador, porque es una sensación constante que va creciendo, pareciera que se huele, está en el aire, nos da esa sensación escalofriante de que algo malo inminente está por venir o suceder, y nos genera emociones psicológicas fuertes. En cambio, el susto es una sensación emocional de impacto inmediato, que es intensa porque nos sobresalta, nos levanta de la silla y también nos levanta la adrenalina. Nuestro corazón reacciona abruptamente porque es un estímulo fuerte y conciso, aterrador, pero que es breve, termina en el mismo momento que termina ese impacto instantáneo para dar paso a cierta relajación. Este recurso se usa mucho en películas comerciales de terror, aunque hay directores que lo saben usar de formas más originales y sin excederse mucho. Entonces el terror se aprovecha de estos dos elementos, en donde el miedo es más duradero y efectivo en términos narrativos, ya que crea una atmósfera opresiva que envuelve al espectador. El susto es un recurso útil para sorprender, pero si se usa en exceso sin construir un miedo real, puede volverse predecible e incluso perder el interés por la trama y por ende por la película. Y lo último es todo el diseño de producción. Aquí entraría en juego una buena escenografía, que es clave en toda película de terror, y más cuando esos espacios se transforman en un personaje más. Bueno, después maquillaje, vestuarios, efectos visuales y especiales, en fin, el componente del entorno donde se desarrollan las historias de terror son indispensables a la hora de sumarle esa cuota turbia propia del género. A continuación te dejo en este top 5 películas referentes al terror. Vamos a comenzar el puesto número 5 con un ejemplo de película de terror que indaga más en lo interno y conocido, del orden más psicológico. You Will Never Find Me, Nunca Me Encontrarás. Patrick, un extraño y solitario residente, vive en una casa móvil en la parte trasera de un parque de caravanas. Tras el estallido de una violenta tormenta, una misteriosa joven aparece en su puerta buscando refugio de las inclemencias del tiempo. Cuanto más se alarga la noche y más descubre la joven sobre Patrick, más difícil le resulta marcharse. Pronto ella empieza a cuestionarse las intenciones de Patrick, mientras que Patrick empieza a cuestionarse su propio control de la realidad. Puesto 4 tenemos ahora un ejemplo de una película de terror que también en un contexto conocido, pero cuya fuente, en vez de ser interna como el ejemplo anterior, es externa. Se llama Watcher, o más conocida como El Observador. Una joven se muda a un nuevo apartamento con su prometido y se ve atormentada por la sensación de ser acosada por un hombre que la observa desde un edificio de enfrente. Puesto número 3, bueno, ahora entramos al terror del mundo desconocido, pero con cierta conexión con nuestro mundo, es decir, el mundo paranormal. Y aquí tenemos esta película que vi hace poco llamada Háblame. La solitaria adolescente Mia se engancha a la emoción de invocar espíritus utilizando una mano cerámica que dicen que es una mano embalsamada con poderes. Al invocar un espíritu y saltarse las reglas que le habían indicado, Mia empieza a ver personas que no están ahí, incluyendo seres queridos muertos que le hablan con intenciones y consecuencias no siempre amistosas. Subimos al puesto número 2 y en este caso tenemos un ejemplo de una película de terror que, bueno, obviamente seguimos en el mundo desconocido, pero cuya fuente ahora es externa a nuestro mundo. Aquí puedo, nombrarte un montón de películas, pero voy a basarme en una sola que toca el tema de extraterrestres, por ejemplo. Y se llama No One Will Save You, o Nadie Podrá Salvarte. Brian es una joven brillante que vive aislada de un vecindario que la ha apartado. Solitaria pero optimista, encuentra consuelo en la casa donde creció, hasta que unos extraños ruidos la despiertan. Al parecer, proceden de intrusos que parecen ser sobrenaturales. Brian se enfrenta a extraterrestres que amenazan su futuro y la obligan a enfrentarse a su pasado. Y llegamos al puesto número 1 con otro ejemplo de película de terror, pero en este caso donde la fuente no solo que es desconocida, sino que va más allá de nuestro entendimiento. Y esto tiene que ver con el terror cósmico de Lovecraft. Por eso traigo esta película llamada El color que cayó del cielo.
un meteorito se estrella cerca de la granja de los Gardner, liberando un organismo extraterrestre que convierte la tranquila vida rural de la familia en una pesadilla colorista y alucinógena. Y bueno gente, así terminamos con este video del día de hoy. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo. Si te gustó, por supuesto déjame ahí un like, y si querés compartir el video con tus amigos, mejor aún. Si querés dejarme cuáles son tus 5 mejores películas de este género, lo podés también hacer ahí en la parte de los comentarios. Y por supuesto, si te gusta el canal, más que bienvenido tu suscripción, que es gratis. Y también activate la campanita porque YouTube nos está mostrando los videos. Nada más por aquí, nos volveremos a ver en otro video con otro género para revisionar. Hasta la próxima, chau chau.